ante tantos acontecimientos, pues es importante escuchar la opinión de mi querido amigo el maestro Carlos Flores Rico. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Muy buenos días, mi querido Polo. Gusto saludarte a ti y a tu audiencia, como siempre. Qué semana ya tan importante para México hoy, ¿no? Pues sí, sí, seguramente esto va a ir dándonos ya luces en relación a lo que se puede dar en esto que habrá finalmente, indefectiblemente, de derivar en una elección presidencial. ¿Cuál es tu Y opinión de cómo van las cosas, Carlos? mira, yo ya te he comentado y lo hemos compartido con nuestros estimados amigos, que reitero mi posición de que los procesos internos para designar, pues ellos le llaman coordinadores de la defensa de la 4T en un caso y coordinadores del Frente de Amplio en el otro, son procesos realmente encubiertos, como todo mundo sabe, para designar candidaturas presidenciales. Es decir, nadie duda, bueno, sí, las autoridades electorales, pero nadie duda que esos procesos son para designar candidaturas. Es decir, que la señora senadora Xóchitl Gálvez ya es, en los hechos, la candidata que va a ser registrada en su momento por el Frente Amplio por México, es decir, la coalición de partidos PRI-PAN-PRD, y que la que el próximo miércoles será anunciada, la doctora Claudia Sheinbaum, será la candidata del frente que establecen o que constituyen Morena y PT y Partido Verde. Eso nadie lo duda, insisto, excepto las autoridades electorales. Y si nadie duda que esos dos procesos lo que dieron son candidaturas presidenciales, entonces todo el mundo debe de coincidir en que son procesos anticipados de las precampañas que la ley establece que sean en la última semana de noviembre de este año. Es un primer asunto que no debemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque esos procesos que, pues, la propaganda, los medios, los activistas, los propagandistas, festinan tanto de un lado y del otro, independientemente de la justificación de unos y de otros, son en realidad dos mecanismos que, si hubieran sido registrados y operados en el calendario legal, pues serían muy buen síntoma de un movimiento político mexicano. Sin embargo, no están en el calendario electoral como ellos lo están estableciendo y son, por tanto, procesos anticipados y por lo mismo son procesos ilegales. Es decir, carecen de la legitimidad de ley o de la legitimidad política que da estar basados en la ley. Y eso ya empieza mal, mi querido Polo, porque un momento de renovación del poder político que empieza violando la ley, pues ya deja muchísimo que desear, introduce nuevas preocupaciones acerca de lo que sería una de los anhelos más importantes de la ciudadanía mexicana, que es el imperio del Estado de Derecho. Ese es un primer asunto. Segundo, este día también hábil, pues ya se inicia el llamado, por la ley también, proceso electoral. Es decir, la autoridad electoral ya inicia los trabajos de preparación para lo que serían las elecciones de junio de 2024. Y en ese calendario está que en el mes de noviembre, en la última semana, tiene que dar inicio a las precampañas de los partidos. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, que un grupo de partidos le va a decir, aquí está mi candidata de unidad. O sea, no voy a tener un proceso interno porque ya tengo mi candidata de unidad, que es la doctora Sheinbaum. Y el otro grupo de partidos va a decir, hola, ¿qué tal? Yo también, adivine,
ya tengo aquí mi candidata de unidad, que se llama Xóchitl Gálvez. Y en ese momento el Instituto Electoral tiene que registrar que los partidos que se agrupan en dos grandes grupos están haciendo internamente un proceso de designación de candidaturas de unidad. Y no va a haber campaña interna porque ya la hubo. Y en ese momento se va a configurar la ilegalidad que hemos estado viendo a ojos de todos, menos de la autoridad electoral. Hace unos 2 o 3 días un gran amigo que es experto, no solo en legislación, sino en legislación electoral, me decía, pero a ver, Carlos, no exageres, estos son hechos consumados. Y además, el Frente Amplio por México tenía o tiene una gran justificación, que el partido del gobierno y sus aliados se adelantaron, que nadie los iba a detener, que la autoridad electoral se iba a hacer guaje, que el presidente los iba a avalar, que los medios se iban a ir con la finta del atractivo de una competencia y que iban a tomar ventaja en la carrera presidencial. ¿Y qué querías? Que los partidos de oposición se quedaran atorados, se quedaran parados, se quedaran pasmados, inactivos, viendo cómo eran burlados por el oficialismo sin hacer nada. Pues qué bueno que tomaron la iniciativa de emparejarse, también de ponerse las pilas y echar a andar su proceso interno y sacar a una persona que, por lo que había sido víctima de la indiferencia presidencial ante el reclamo del derecho de réplica, pues se hizo muy popular y se hizo muy atractiva y se hizo una petición y un clamor, y allí está ya en un proceso que fue muy amplio, muy claro y que definió una ventaja sobre la segunda aspirante Beatriz Paredes. Y bueno, pues ahí están los asuntos y los cartones están igualados. Así que vámonos para adelante y hay que apoyar a Sutana o a Mangana porque es la esperanza, y la otra hay que apoyarla porque es la que puede ser una alternativa. Y listo. Bueno, pues ese pensamiento está muy permeado en todos los niveles, tanto de la cúpula gubernamental, como de la cúpula de los partidos, como de las autoridades, como de la sociedad en general. Pero eso, mi querido Polo, no justifica que se haya violado la ley de uno y de otro lado, y que lo que tengamos enfrente sea un verdadero fraude a la ley, porque lo que nos dijeron que se llamaban coordinadoras de la defensa de no sé cuántos y coordinadores de la construcción del frente de no sé cuántos, pues son ilegales. Ahora bien, ¿qué debe hacer? No que debería hacerse, porque ya no existe el debería, porque eso ya acabó. ¿Qué debe hacer la autoridad y qué debe hacer el ciudadano? Pues la autoridad tendría que haber actuado en su momento, no lo hizo, o lo hizo de una manera muy tangencial, diciendo, bueno, ok, háganlo, pero siempre y cuando no pidan el voto, no hagan propaganda de la elección, no se digan candidaturas de presidencia, no digan sus programas electorales, y si no hacen nada de eso que la ley expresamente establece, pues no hay ningún problema. Bueno, basta asomarse a una avenida concurrida y vas a ver los autobuses de pasajeros llenos de propaganda y de anuncios, vas a ver los espectaculares en las azoteas llenas y en las carreteras llenas de anuncios, vas a ver en los transportes adentro calcomanías en los taxis, en los vídeos, en los medallones, vas a encontrar folletos por todos en tu casa, vas a encontrar en las redes un montón de videos que dicen que sí son candidatos, en fin. Y aún así la autoridad no reacciona. ¿Qué debería hacer? Negar el registro, es lo que debería hacer, negar el registro y pedirles que hagan sus procesos internos con otras personas. Eso debería de ser. Pero eso es pedirle peras al olmo. Yo estoy seguro, como tú, que esas cosas se requieren muchísimos pantalones, se requieren muchas agallas para que la autoridad se ponga las pilas y diga, a ver, esto no lo puedo registrar porque viene de una elección ilegítima, de un proceso violado, de un artículo no respetado y de un calendario anticipado. Y punto. Y a trabajar, señores, y hagan sus nuevas apuestas. ¿Y el ciudadano qué debería hacer? Pues mantener una gran
un gran escepticismo de unas corrientes que no han sabido estar a la altura del marco jurídico, que no han sabido respetar la opinión de los ciudadanos, porque han sido por encuestas, no por elecciones internas ni primarias, y finalmente exigir el cumplimiento de la ley. Y de esto último tampoco soy mago, no va a ocurrir. Salvo algunos grupos, algunos analistas, algunos agudos críticos, no va a ocurrir. Y eso es lo que estamos enfrentando, mi querido Polo, lamentablemente. Por la otra, el señor presidente, como ya sabes, inicia su último año de gestión y lo inicia con la misma marca con la que lo inició, con propaganda. Propaganda. Y la propaganda quiere decir el difundir, el reproducir mensajes que justifican su forma de gobierno, sus avances y por supuesto que tratan de encubrir sus omisiones y sus errores. Eso es legítimo porque la ley le concede 13 días, los 7 días anteriores al pronunciamiento del informe o a la entrega del informe en la Cámara, y el día de la entrega y 5 días después, 13 días. Eso es legal, es completamente, absolutamente permisible. Lo que no es legal, mi querido pueblo, es hacerlo todos los días, todos los días. Y eso sí ya se llama promoción personalizada y también está sancionada por la ley. Pero obviamente en este país donde la ley y las ligas se estiran y se aflojan, pues tenemos una gran realidad. Imposible de tener un gobierno que por esas razones y otras tantas es un gobierno autoritario. Y ese es el panorama, mi querido Polo, en donde los ciudadanos, como los que estamos aquí en la calle a pie, viendo y expectando todo lo que está pasando, pues simplemente nos tenemos que aguantar. Así de sencillo. Aunque en el fondo nuestra conciencia se revuelva, nuestra voz se ahogue y nuestro deseo se frustre. Este es mi comentario triste y lamentable para este inicio del último año de gobierno del presidente López Obrador, mi querido Polo. Sí, triste y lamentable. Creo que lo rubricas muy bien. Las cosas, cada quien tiene una lente diferente. Ayer yo lo pude observar en este pues contrainforme, por llamarlo así, allá en el Poder Legislativo con la senadora Xóchitl Gálvez, que pues en ese formato que se tenía antaño de contestar el informe, no, bueno, se armó pero en grande, y yo creo que los mexicanos merecemos otro nivel de calidad. No sé cuál sea tu opinión, Carlos. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, para empezar, ya sabemos nosotros por la historia que hemos desarrollado en todo el siglo XX, y bueno, casi todo el siglo XX y lo que va de este otro, que el informe, lejos de representar una rendición de cuentas, es decir, demostrar el grado o el estado que guarda la administración del gobierno de la República, era una fiesta propagandística de nosotros en el tiempo del PRI, o del PNR, luego PRM y luego el PRI. Y eso se trató de corregir en el desarrollo democrático del país y se cambió que el presidente ya no fuera a la Cámara a hablar, sino que lo enmudecieron a instancias y a solicitud del PRD, te has de acordar, y se evitó ya que el presidente Calderón ya no fuera a la Cámara en el último año. Y se hizo una costumbre, digamos, republicana, que el presidente mandara, primero que fuera a llevar el informe y se retirara. Después se perfeccionó y se quedó en que iba a ser únicamente el secretario de Gobernación el que entregaba aquel tomo gigante con sus anexos y se rindiera con eso el ejercicio de rendición de cuentas. Sin embargo, a pesar de ese avance que se hizo, se tergiversó el asunto. Y entonces el presidente de la República lo que hizo fue, pues no puedo hablar en la Cámara, pues yo voy a hacer mi propio evento donde eche mi rollo. Y entonces les resultó al revés, fíjate. Oye, en lugar de que se hiciera una rendición de cuentas ante el Congreso, ya cada presidente hizo su fiesta aparte con sus cuates y con sus colaboradores. Entonces, en ese momento,
se rompió el objetivo que se había planteado. Y se volvió a crear otra vez el día de la fiesta del presidente, pero ahora con sus reglas, con sus amigos y con sus cuates y con sus empleados. Y esa regla que se rompió y que no se repuso de la rendición de cuentas, lamentablemente con el gobierno que ahora supuestamente está haciendo una transformación, pues nada menos que siguió igual, mi querido Polo. Y ahora el presidente no solo lo hace afuera de la Cámara, del Congreso de la Unión, sino que lo hace antes de entregar el informe al Congreso de la Unión, hace su fiesta. Y hace su fiesta, y ahora en esa fiesta, como en las fiestas privadas, dice, tú sí vienes, tú no vienes. Tú sí estás aquí, tú no. Y ahora, descaradamente, no invitó al Poder Judicial de la Federación, lo saca de la Ciudad de México y se lo lleva a una ciudad X en el país, se la llevó a Campeche en este caso, no rinde cuentas del estado que guarda la administración, sino que se echa un rollo, el que quieras, y de ahí se va a hacer sus propias actividades de propaganda, como fue iniciar las pruebas del Tren Maya, que como todos supimos, pues no aprobó la prueba, porque no tiene ni tuvo la suficiente plazo ni estudio previo para que funcionara de inmediato y como debería de ser. Entonces tenemos una situación todavía terrible, porque si bien el PRI en su momento llegó a abusar de un esquema de loas y de elogios al presidente, aplausos ininterrumpidos en el Congreso que llegó a un colmo, que se quitó esa práctica con el PAN, y se puso una nueva realidad de normatividad para rendir cuentas, pues el PAN también empezó con la práctica distorsionada de salirse de Palacio, de la Cámara, irse a Palacio o a cualquier otro lugar, al Auditorio Nacional, a hacer una fiesta privada, y pensamos que con el nuevo gobierno que prometía cambios de todo tipo, sobre todo cambios de respeto a la ciudadanía, iba a terminar. Y pues no terminó, se complicó más, se amplió el abuso, y ahora no solo se amplió el abuso, sino que se hizo ya al gusto y a la orden y a la carta del nuevo jefe del Poder Ejecutivo. Y ese es el problema que tenemos, que había en el desarrollo histórico mexicano muchos problemas, muchos avances, pero muchos problemas, grandes desarrollos, pero bastantes rezagos, y que se prometió que todo eso se iba a transformar. Y sí, se ha transformado, pero como los cangrejos, mi querido Polo, hacia atrás, y no como anhelan los ciudadanos que están trabajando, que están construyendo su vida, que todos los días salen a trabajar, a ganarse la vida por su familia, por sus hijos, y soñando en un futuro, pues si no muy grande y no muy bueno, por lo menos mejor. Pues sí. Pues nada de eso. Así claro. que estamos, mi querido Polo. Oye, ya nada más para reprecisar, ¿quién fue el presidente que arrancó con esta nueva moda de hacer su fiesta aparte? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Bueno, pues ahí está. Mi querido Carlos, un abrazo. Abrazo, mi querido Polo, y a pesar de lo que digo, pues mucho ánimo. Gracias. Vamos con toda la actitud iniciando semana. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias. Jamendo.com